Mi nombre es Daniela Cortés y bienvenidos al podcast de Quiéreme Vulnerable. El día de hoy estamos en el episodio número 2 y no estoy sola, estoy con un especialista, Hugo Martínez, un psicólogo. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Dani, feliz de que me invites y que dejemos estas huellas de información para que la gente busque esos tesoros especiales y pueda abrir su mente y entender lo que pasa a su alrededor. Sí, creo que la inteligencia emocional literal es un tesoro que debemos de encontrar todas las personas y que cuando lo encontramos nos causa una gran paz mental, emocional, pero este episodio número 2 se va a tratar de resolver la pregunta de qué pasa cuando ocultamos nuestras emociones, qué hay detrás de, del quererlas ocultar. Pero creo que antes de comenzar o poder responder esa pregunta, tenemos que saber a ciencia cierta qué es una emoción y qué es lo que nos hace sentir una emoción. Bueno, bueno, vamos a arrancar con esta parte. Em, Hay muchas vertientes con las cuales se puede definir qué es una emoción, ¿no? Y podemos googlear, podemos apelar a diferentes corrientes psicológicas y cada una de ellas defiende desde cierta perspectiva qué es una emoción. Para fines de nuestro programa, pues aquí vamos a asociar la emoción con los sentimientos. La emoción es una especie de reacción que nosotros tenemos como estímulo al contexto, mejor dicho, es las respuestas a los estímulos del contexto con los cuales estamos interactuando. La emoción puede ser entendida como esta respuesta. Hay emociones básicas, tristeza, enojo, felicidad, solidaridad, por ejemplo, ¿no? Que son emociones que son naturales. No sé, por ejemplo, cuando alguien está sintiéndose triunfante, feliz, comúnmente violentamos las leyes de la gravedad y levantamos las manos por gravedad caen. Pero en cuanto nos sentimos felices por haber logrado algo, nuestras manos van hacia arriba. Con un puño van las dos manos hacia arriba. Entonces, estas son las reacciones que nosotros vamos traduciendo en una emoción. Una emoción tiene que ver cómo está dirigiéndose la información que tenemos, Daniela, en nuestra mente. Nuestra mente la está traduciendo en una explicación, en un enunciado que repercute y que se ve materializada, por ejemplo, repercute en la conducta y se ve materializada en un lenguaje. ¿Cómo estás? La emoción trabaja el pensamiento. Si han sido días difíciles, tú vas a terminar por decirme, me siento cansada, me siento triste. Y aunque suena muy vago, muy banal decir me siento triste, me siento cansado, reflejan estados de ánimo, estados emocionales que están confluyendo como en una licuadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, emoción son esta capacidad de reacción del cuerpo y de nuestra mente, cómo interpreta estas reacciones corporales sensitivas con respecto al contexto y las situaciones que estamos viviendo día a día. Es muy acertado lo que hice y creo que esto va a hacer que se detone como esta bomba de la pregunta porque las emociones son la experimentación de todo lo que vemos y observamos afuera, pero yo me he cuestionado y el texto que fungió como bibliografía decía, cuando éramos niños expresamos todo el tiempo y la manera de expresarla tiende a ser como maximizada, como si estoy feliz, estoy muy feliz, si estoy enojado, estoy muy enojado. Tendemos a maximizar las emociones y está bien porque es la manera, están siendo nuestros primeros pasos para poder comunicarnos con las personas, para poder sentir, pero nadie nos enseña a tener que regular esas emociones después y siento que eso es lo que hace que, no sé, manipulemos un poco la realidad en la que vivimos, guardemos cosas por manipulación y que se puede, que puede ser una bola de nieve que va a ir y va a ir haciéndose más grande y que después vamos a tener problemas más grandes como el no entender nuestras emociones. Sí, fíjate que aquí vamos a partir uno de la etapa de la infancia. De hecho, tú sabes que hay una teoría que se llama la Gestalt y habla sobre tres esferas con respecto a nuestra personalidad. Una de esas esferas que nos hace ser lo que somos es la esfera del niño. Si apelamos no solamente a la esfera de la niñez, sino a la etapa de la niñez como tal, pues es muy común que como no tenemos una visión completa de la realidad, el niño suele exagerar el amor a la mamá, ¿no? Te amo de aquí a la luna, te amo de aquí a tres universos, ¿no? Te amo tres veces un elefante. O sea, me parece que
el niño, con tal de exagerar, trata de demostrar la importancia que tiene alguien en su vida y no tiene un límite. Me parece que es la parte importante, no tiene un límite significativo que esté regulando, controlando sus estados de dicción, sus estados emocionales. Pero conforme vamos creciendo, nos vamos llenando de normas sociales, de valores morales, vamos asimilando de manera introyectiva esta cuestión de sentir culpa porque exageramos, porque vamos creciendo con la idea de que si digo algo que deseo decir me va a causar vergüenza y entonces prefiero callarme. Y entonces creo que incluso hay un regreso, un retroceso emocional, porque si de pequeños solíamos ser extrovertidos y decir, ay, es que me encantas, y la verdad es que si tú no me hablas, Daniela, si estamos jugando con las canicas tú y yo, y de repente te enojas, yo me pongo a llorar porque tú te enojas, porque para mí es importante que mi amiga me hable, que mi amiga juegue conmigo, ¿no? Entonces, de repente me angustia saber que Daniela ya no quiere jugar conmigo. Mamá, Daniela no. Y fíjate, ahí está la parte exagerada de sentir una pérdida, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, este control absoluto del mundo de los adultos que nos van marcando mucho esta moral de hacer siempre lo correcto y detestar lo que nos han sancionado como malo, como perverso, pues buscamos evitar ese lado extremo, ¿no? Entonces, me quedo callado porque siento que va a ser vergonzoso lo que voy a decir. Me quedo callado porque siento que es tonto lo que voy a decir. Y entonces hemos internalizado tanto este control de lo social sobre nosotros, sobre nuestras emociones, que preferimos censurar nuestras emociones y adaptarnos a las circunstancias sociales para simular que somos normales. Ahí hay un error, ¿no? Entonces, me parece que conforme vamos aumentando nuestra edad, el control de lo social y de lo moral va pesando mucho en los estados emocionales que tenemos. Y siento que de pequeños tendíamos como a sacar más lo que sentíamos por el hecho de saber qué es lo que sentíamos y tratar de resolver las cosas. Usted hace ratito lo decía, como me siento mal, externo que me siento mal, para después saber cuál va a ser la reacción después de que lo exprese. Pero siento que ahora no. Ahora tratamos de oprimir algunas cosas porque quizás ya hemos experimentado ese sentimiento y decimos quizás no lo quiero volver a sentir o no quiero saber cuál es la reacción de expresar enojo con alguien y prefiero mejor no hacerlo, cuando quizás más adelante el enojo se va a hacer un poco más grande y después lo voy a volver a guardar y se va a volver a hacer una cadena que nunca va a terminar. Entonces, siento que teniendo como una premisa, una hipótesis de esta pregunta que trataremos de contestar poco a poco, el hecho de querer ocultar nuestras emociones significa mentirnos a nosotros, significa vivir en nuestra burbuja vital todo el tiempo desde la exageración en la que hemos vivido. Algo que de lo que acabas de decir es que nosotros nacemos con ciertos sentimientos naturales, por ejemplo, la tristeza. Y habíamos mencionado que, por ejemplo, hay materiales de cine como Intensamente donde nos han enseñado que sentir tristeza es un momento adecuado para hacer una introyección. Es cierto que hay cosas que no nos salen, que nos provocan cierto decaimiento emocional y que es importante padecer la tristeza, o sea, no es mala la tristeza. También tenemos el enojo, ¿no? Enojarnos, pero el enojo es porque no sabemos decir los límites de aquello que no nos gusta y por quedarnos callados la gente sobrepasa esos límites y provoca este enojo secundario, pero ojo, estoy hablando de la tristeza, estoy hablando del enojo, estoy hablando incluso de la felicidad. Si estos son emociones naturales. Así como lo has dicho, el hecho de generarnos una mentira, por ejemplo, decir que no puedo ser capaz de expresar mis emociones, distorsionan estas emociones naturales y las convierten en patologías. Por ejemplo, la tristeza se vuelve depresión. El miedo, que también es un mecanismo de defensa de nuestras emociones, se vuelve fobia. Así es que si yo le tengo fobia a los payasos, le tengo fobia a las arañas, ya hay una distorsión patológica de esa emoción. ¿Sale? Si es una emoción natural el enojo, ya la ira, no puedo controlarme, soy explosivo. Si alguien dice soy explosivo, cuidado porque es un síntoma patológico de que hemos distorsionado de manera radical algo tan natural que es enojarse. Entonces, me parece que
Incluso el hecho de seguirnos mintiendo, de decir, es que no puedo decirle a alguien lo que pienso porque no quiero hacerlo enojar. Yo me guardo el enojo que tengo, me lo quedo guardado, pero se va volviendo rencor. Y hay un momento dado donde tanta acumulación de rencor nos hace ser personas explosivas, nos hace no tener control sobre nuestro carácter e incluso, eh, em, ¿cómo se dice? Explotar en un momento inadecuado y decir palabras que no queríamos decir a la persona que no tenía por qué pagar los platos rotos. Entonces, me parece que si hay un efecto social de nuestras emociones en este proceso de adaptación continua de nosotros al ambiente de lo social, hemos sufrido los impactos de lo que debería ser natural, una emoción, sentirme feliz. La gente a veces tiene motivos para sentirse feliz, pero está tan empeñada en vivir la tristeza, en vivir depresiva, en vivir en el fatalismo, en victimizarse, que termina por olvidar estos estados emocionales de manera normal, ¿no? Ya es normal para nosotros vivir angustiados, ya es para nosotros vivir Y en la violencia. Sí, adelante, Dani. yo creo que eso tiene Sí. mucho que ver con el contexto social en el que vivimos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando la gente que nos mira desde Instagram, si es que le dio seguimiento al podcast, decíamos en la campaña uno que nuestra realidad, la visión que tenemos de la realidad está dada al contexto en el que vivimos, a la cultura que nos comparten, a la cultura que queremos nosotros mismos ver. Entonces, siento que a pesar de que pareciera que son cosas completamente distintas, nuestras emociones están muy, tienen un gran vínculo con nuestro contexto social y cultural, porque ahora pienso lo que decía un poco de si estoy enojado con esta persona, pero después me va a causar ira con esa persona, va a tener rencor y todas esas emociones en realidad son emociones distorsionadas porque en realidad solamente nos enojamos porque no me dio un dulce y terminó siendo un problema que en realidad no tenía que pasar y siento que solamente es porque no decidimos afrontar ese sentimiento desde un inicio. Claro. Fíjate, Dani, que es importante comentar que los bebés nacen y no tienen una conciencia, eso es muy importante, no tienen una conciencia de lo que es lo bueno y lo malo. No saben identificar lazos de parentesco, ¿sabes? No tienen contacto con el lenguaje. Todo humano, todo bebé, en cuanto aprende el lenguaje, está empezando su incorporación a lo social. Y en ese momento está empezando a sembrarse en su cerebro estos pequeños conceptos que van a definir cómo va a dirigir sus emociones. Vestir de azul, vestir de rosa, no llorar como niña, no jugar con balones porque es una niña y es delicada. Y entonces todos los estados de ánimo, nosotros vamos a ir creciendo, adaptándonos a estímulos específicos que van desde nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, decir Daniela, Daniela la que es sensitiva, llorona, delicada, y que lo vas aprendiendo conforme vas escuchando Daniela Cortés. Entonces ya tu nombre lleva implícito esta programación social. Ah, es Daniela, Daniela la débil. Y ya incluso saber que eres Daniela la débil ya influye en tus estados de ánimo. ¿Te pasó algo malo, Dani? Inmediatamente bajas la mirada, se te bajan los hombros, fíjate cómo se comporta ya el cuerpo humano, porque ha sido condicionado por el ambiente, bajas la mirada, la clavas en el piso y es momento de sentirte triste. Te acaban de dejar, Daniela, te acaban de romper el corazón, lo primero que haces es ponerte tus auriculares y empezar a escuchar canciones que hablan del desamor. Tú misma estás buscando estímulos que contribuyen a enriquecer y a exagerar estos estados emocionales que ya están previamente programados. Insisto, los bebés no tienen conciencia de esto. Todos nosotros empezamos a aceptar esto como normal desde que empezamos a usar el lenguaje. Y es un lenguaje heredado con una herencia cultural de estímulos, ¿no? De estímulos que ya nos tenemos bien aprendidos. Ah, me siento triste, tengo que irme de compras. Me siento triste, voy a comer mucho helado, mucho pan, mucha mermelada. ¿Me explico? Nosotros mismos ya tenemos resuelto cómo contribuir a los estados emocionales y cómo sopesarlos con estados materiales, alimentación, entretenimientos, compras compulsivas, no sé, frases fatalistas en Facebook, no sé, me parece que tenemos diferentes mecanismos para enriquecer esta programación tan distorsionada de nuestras propias emociones. Y aquí me atrevo a dar una segunda definición. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una programación previa de lo social
sobre cómo tenemos que sentirnos día a día de acuerdo a los estímulos, a los momentos que hemos aprendido a construir dentro de algo que se llama vida rutinaria. Ya sé que mañana me toca sentirme feliz, ya sé que en 2 días tengo un pago económico, me voy a sentir preocupado y angustiado, sé que en 3 días tengo un examen de la universidad, entonces ya viene la parte depresiva y pareciera entonces, Daniela, que nuestras emociones ya están programadas y agendadas en 365 días del año. O sea que haciendo como una recopilación de todo lo que acabo de decir y resolviendo un poco a la pregunta y la premisa de este podcast, Sí, ¿considera usted que la razón por la cual nosotros decidimos ocultar nuestras emociones o ante determinada circunstancia es porque le tenemos miedo a enfrentarnos a lo que ya socialmente tenemos dado? O sea, no sé, mm, nos da miedo ocultar que estamos enamoradas o enamorados porque socialmente el contexto de estar enamorados y el sentimiento que nos provoca eso nos aterra. buena pregunta, Daniela. Eh, la respuesta es sí. Hemos, hemos sido educados para reprimir nuestras verdaderas emociones, para censurarlas, porque es malo sentir felicidad, es malo sentir amor por alguien, es malo de repente querer decirle a alguien algo que no me gusta y prefiero quedarme callado. Tenemos este argumento, no digo nada para no causar problemas, no, ese es el problema. Hay que decir las cosas para evitar problemas. Nos mentimos porque creamos argumentos para justificar nuestras acciones. Y te comentaba acerca de un material, Daniela, que apenas vi en un documental que se llama Chernobyl y que incluso lo citaba apenas en un programa alterno que tuvimos como invitado, ¿no? O sea, de repente nos preguntamos que más vale la pena mejor mentir que decir la verdad, porque la mentira nos evita problemas. Y en algún momento nos preguntábamos cuál es el costo de mentir, ¿no? Me parece que esta frase es importante. Si nosotros mentimos, quedamos en deuda con la verdad. Y la verdad es que esta deuda es bastante costosa existencialmente. Mientras más nos mentimos porque decidí estudiar algo que no quería, porque decidí tener una pareja porque me sentía solo, porque no la necesitaba, porque justifiqué que la escuela no era para mí por sentirme atolondrado, por muchísimas cosas que nos podemos estar diciendo a nosotros mismos. Hay un tiempo en la realidad de nuestra edad, Daniela, que puedes tener 50 años, 60 y vivir arrepentido por no haber vivido etapas de tu adolescencia, de tu juventud o de tu adultez plenamente, porque no las vivimos plenamente porque estamos llenos de prohibiciones, y estamos llenos de sanciones. No hagas esto, Dani, no te pongas pantalón, Dani, porque pareces hombre. Dani, no te cortes el cabello porque pareces hombre. Dani, si te juntas mucho con tu amiga, pareces lesbiana. Siempre hay una censura permanente en la acción humana. No hay un espacio de libertad, de libre albedrío como tal para el humano y para que éste se sienta totalmente pleno. Mi hijo quiere vestirse de niña, lo voy a vestir de niña porque es su deseo. Él sabrá cómo va a tener que aprender a manejar las emociones y la ignorancia de las personas. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Y terminamos con esta otra, bueno, terminamos esta parte con diciendo, si nos preocupamos en algún sí, momento por el precio de la mentira, creo que ahora es correcto preguntarnos cuál es el precio de la verdad. El precio es dejar de vivir cosas importantes. ¿Cuántas personas dejamos pasar pensando que nosotros éramos el problema y las perdimos y eran personas valiosas por no haber tenido el valor de decirles algo importante o de ratificar lo importante que eran en nuestras vidas, Daniel? es que en realidad es algo que, aunque pareciera ser encasillarse en un área, siento que es algo que termina derivándose a muchas cosas, porque algo que dice y que es bien cierto cuando decía que quizás no hacemos cosas porque eh, las provisiones que tenemos, ¿no? No me he visto de tal manera porque esto, y, pero nosotros lo aceptamos, que es un poco lo peor, ¿no? Porque la sociedad no lo impide, pero está en ti en hacerlo o no, si seguir la indicación que te está dando la sociedad o, o asumir qué es lo que tú quieres. Y siento que era un poquito lo que hablábamos después, hace un momento decíamos, ok, quiero evadir mi realidad y como tú me estás diciendo que no me puedo vestir así, ok, está bien, no lo voy a hacer.
y después va a pasar otra cosa y bueno, sí está bien, no lo voy a hacer. O voy a hacer determinada cosa porque la sociedad, la cultura nos lo dicta, nuestra pareja, nuestra familia, que es algo que pasa mucho todo el tiempo, pero cuando estamos más grandes comenzamos a ver atrás y nos damos cuenta que nuestra vida terminó siendo un poco vacía bajo nuestra perspectiva, porque no hicimos cosas que amábamos hacer, porque no hicimos cosas que nos llenaban y solamente cumplimos estereotipos emocionales, culturales, sociales que hacen que nuestra realidad esté distorsionada y que termine siendo un patrón todo el tiempo, porque siento que la sociedad es un patrón todo el tiempo porque todo el tiempo obedecemos esas categorías que ya están dadas, ¿no? Que es algo que también a mí me vuela la cabeza y me gusta mucho estudiar, pero siento que podemos concluir con deberíamos de afrontar lo que sentimos porque si no va a haber algo atrás que nos va a cobrar cuentas. Claro, que es vivir. La gente no vive, la gente sufre, la gente sobrevive. La gente ha traducido todos estos momentos de no ser valientes, de ser cobardes, lo ha traducido en histerias, en problemas de ansiedad, en trastornos depresivos, en actos violentos. Nos hemos vuelto mucho más violentos. Fíjate qué tipo de emociones, con qué tipo de emociones vivimos, Dani, ¿no? La confrontación, vivimos en la necesidad de la desconfianza, vivimos en la marginación, en el distanciamiento. ¿Qué tipo de emociones estamos manejando entonces en nuestro diario vivir? Me parece que no. Cada quien trae una batalla muy importante con cuestiones simbólicas de manera diaria y es importante ser un poco más empáticos, ¿no? Sí, eh, se va acabando un poco el tiempo de este espacio. Eh, Solamente quiero que usted, que realmente es un especialista, también abra un poco el diálogo con el decir que la inteligencia emocional no es una competencia. El afrontar nuestra realidad no es una competencia, no es si yo encuentro o mi introspección decido hacerla antes, eso no quiere decir que la otra persona que no lo ha hecho sea menos. Siento que es algo que cuando comenzó esta campaña y traté de eh, cubrir, o no cubrir, sino como empaparme un poco más de este mundo, encontré cosas medio raras como que todos tenemos esa fiebre de querer tener esa felicidad que nos da la inteligencia emocional y siento que eh, es algo completamente externo a lo que estamos disfrazando en este mundo eh, artificial llamada redes sociales. Bien, fíjate que para esta parte del cierre, eh, me gustaría mucho rescatar esta parte de Daniel Goleman, ¿no? Tenemos que ejercer un proceso más intenso de observación, de concientización. Vamos a concientizar que quizá la forma en que comúnmente reaccionamos a situaciones específicas pueden tener otra interpretación o pueden tener otras vertientes. No dejemos de confiar que la forma en que reaccionamos comúnmente es la mejor forma, la zona más, o la reacción más sana, ¿no? Me parece que es importante que hagamos un trabajo de introyección en que cuando usted está enojándose, por favor, deténgase y di, bueno, exactamente qué me está enojando, exactamente qué no he dicho claramente a la otra persona que me está lastimando. Cada uno de nosotros trae una batalla, me parece que en ese sentido es importante que ampliemos la parte de la empatía y la tolerancia, ¿no? Y empezar a escuchar, Daniela, la gente dice en su lenguaje, en su cuerpo, cómo se siente. Y es importante que le pongamos atención a eso. Verá que mi mamá grita, lejos de ver a mi mamá como la mala de la película, porque aquí volvemos a los estados de victimizarnos, dejemos de victimizarnos, ¿no? Inmediatamente cualquier persona que esté explotando, que esté llorando, que esté reclamando, que se esté sintiendo feliz, es una expresión y totalmente individual de su propia condición histórica. No sabemos qué está viviendo, no sabemos cómo lo está interpretando, no sabemos qué procesos emocionales viene arrastrando y me parece que en ese sentido tenemos que ser, uno, empáticos, dos, muy observadores de este tipo de situaciones, incluso con nosotros mismos, antes de empezar con personas ajenas, ¿no? Y tres, pues buscar fuentes de información, ayuda, charlas de café que me permitan, Daniela, enriquecer
y entender qué me está pasando. No tenemos que resolverlo inmediatamente. Algo me pasa, voy a investigar, voy a preguntar, voy a indagar. Esa es la parte de la inteligencia emocional que tenemos que estar atendiendo, Daniel. Sí, siento que debemos de hacer un espacio al diálogo, a la comunicación, porque eso nos va a abrir el panorama muy grande de cómo la gente o la gente que o la persona que en ese momento con la que estás hablando ve la vida y cómo tú la ves y te va a ayudar un poco a empaparte de cosas y decir, ok, es momento de cuestionarme mi realidad, es momento de ver si la burbuja en la que estoy viviendo soy la burbuja es la burbuja perfecta en la que yo creo que es. Es momento de dar por terminada esta charla. Espero en realidad que se hayan quedado con más dudas de las que tenían cuando decidieron darle clic a este video, porque creo que de eso se trata, de cuestionarnos las cosas, de decir, de ponernos frente y decir, ok, Daniela, si eres la Daniela que he visto todo el tiempo o estás un poco rara el día de hoy. No sé si quisiera agregar algo eh, antes de finalizar esta charla. Eh, mm, Solamente agradecerte el espacio, invitar a la gente que te siga, por favor, son espacios importantes para poder encontrar rastros que nos pueden ayudar a ser felices y mejores seres humanos. Eh, Me parece que es importante, Daniela, que proyectemos un mejor autoestima. Vivir inseguros, vivir con síntomas que evidencian que algo nos hace sufrir, creo que eso es lo más extraño. Hemos movido el concepto de felicidad por sufrimiento. Decía Walter Benjamin, el humano no sabe ser feliz, es un concepto que es muy abstracto para él, por lo tanto busca algo que lo haga sufrir para sentirse normal y anula la felicidad. Entonces creo que en ese sentido también pasa con nuestras emociones. No es tan normal que vivamos angustiados, con preocupaciones, con miedos, con terror, la vida que tenemos. Hay que aprender a ser más plenos y para eso hay que explorar quiénes somos y cuál es el nivel de salud mental que tienen nuestras propias emociones. Así es que pues sigan las pistas de este programa, sigan descubriendo ese maravilloso rompecabezas que Daniela les está ofreciendo y pues enhorabuena en el momento en que ustedes logren sus estampitas de la lotería y nos digan, lotería, ya lo descubrí. Y entonces levanten la mano diciendo, gané, porque ya sé de qué se trata. Gracias, Sí, Daniela. no, a usted. Y creo que esas estampitas y esa lotería se juega individual y creo que es algo que hemos dicho a lo largo de este podcast. Debemos de entender que debemos de vivir nuestra individualidad desde la introspección, desde ver quiénes somos y sí compartir en sociedad porque eso somos una sociedad y vivimos en ella, pero también enfocarnos en nosotros mismos porque a final de cuentas, si no sabemos vivir y no sabemos sentir, no vamos a poder compartir sentimientos y experiencias con los demás. Reitero, espero se hayan quedado con muchas dudas en este episodio para que poco a poco se vayan comiendo esta campaña. Espero que la hayan disfrutado así tanto como yo y Hugo Martínez. Todas sus redes sociales van a aparecer en la parte de abajo, su Facebook, que es donde Hijos comparte unas frases que me llegan al corazón y me hacen cuestionarme unas cuantas cosas. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en la siguiente semana.